Muy buenas hermanos, ¿cómo están? ¿Se han topado con algún evangélico que les ha dicho que la Iglesia Católica comete pecado al tener imágenes? ¿Que Dios en la Biblia prohíbe tener imágenes? Bueno, hoy vamos a tratar ese tema. Para esto nos va a ayudar Marcelino, que es un seminarista de nuestra parroquia. Acompáñenme. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Buenos días a todos, hermanos. Un placer, agradezco a Ignacio que me permitiera estar aquí compartiendo este tema tan importante, y es un tema que nos atañe mucho porque somos muy atacados por los protestantes sobre este tema de las imágenes. Aquí me acompaño de una de mis imágenes favoritas, que es la de San Isidro. Primero que todo, quiero que tengamos en mente una cosa muy importante a la luz de la palabra de Dios. Y es que, como le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15, si quieren lo podemos leer desde el 14, nos dice algo importante que hay que tener siempre en cuenta. Dice: te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti. Le escribe Pablo a Timoteo. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Por eso nosotros no tenemos que dudar en las enseñanzas que la iglesia nos da. Y si la iglesia nos ha dicho que nosotros podemos perfectamente tener imágenes, porque nosotros no consideramos que las imágenes sean ofensa de Dios, que las imágenes sean para darle culto a alguien que no es Dios, nosotros no tenemos por qué dudar de las enseñanzas de la iglesia. Muchos hermanos separados quieren engañarnos, pero nosotros tenemos que estar conscientes, tenemos que estar firmes en esta enseñanza de la palabra de Dios. La iglesia es columna y base de la verdad. Muchos de estos hermanos de primera entrada nos atacan o nos señalan textos de la Sagrada Escritura. Ojalá pudiéramos nosotros recorrerlos todos, pero vamos a señalar solamente los más importantes, o los que pudieran hacernos a nosotros afianzarnos de una vez por todas dónde está la verdad de todo esto. En el Éxodo, en el capítulo 20, Dios da sus 10 palabras o sus 10 mandamientos a Moisés. Y los hermanos protestantes nos dicen en el versículo 4: no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni le darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Esto entonces nos lo dicen a nosotros para decir: bueno, es que Dios dijo que no había que hacer imágenes de nada que había en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, ni nada. Y ustedes, vean, tienen ese montón de imágenes. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es la idea central de este texto? ¿Qué es lo que realmente el Señor está diciendo? Nos devolvemos 4 versículos, hermanos. 4 versículos es lo que hay que devolverse para poder discernir lo que es verdadero en esta doctrina. Dice el versículo 1, Dios pronunció estas palabras: yo soy Yahvé tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, del lugar de la esclavitud. Primero el Señor dice: ¿quién es Dios? Yo. Y dice que te sacó del país de Egipto. Veamos, esto nos muestra un contexto ya. ¿Cuál es el contexto? Ustedes en Egipto veían que ellos tenían muchos dioses paganos. Olvídense de eso. Aquí el único Dios soy yo, Yahvé. Y dice después: no tendrás otros dioses fuera de mí. Recordando Egipto. Eso ya pasó, olvídense. Nada de Egipto. Yo soy Dios, no tengan otros dioses fuera de mí. Por eso sigue diciendo: no te harás escultura ni imagen. ¿Por qué? Recordemos que en esas culturas los dioses eran verdaderamente las imágenes. Esos eran los dioses de ellos.
Pero fijémonos, hermanos, un detalle muy importante. Yo creo que ninguno de nosotros tiene tan poquita capacidad, vamos a decirlo así, tiene tan poquita capacidad de razón para pensar que una escultura puede hacer Dios, para pensar que una imagen puede hacer Dios. Y sin embargo, los hermanos separados nos acusan de esto. Ya vemos que la palabra de Dios no está hablando de todas las imágenes, sino de aquellas que sustituyen al verdadero Dios, como por ejemplo los Baales en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tantas culturas que tenían tantas esculturas de sus dioses. Vamos a ver otro detalle muy bonito, muy interesante. Se nos dice en el primer libro de Reyes, que en el capítulo 6, que para la construcción del templo, las paredes, las columnas estaban talladas con imágenes. ¿Imágenes de qué? Bueno, talló en el santuario 2 querubines de madera, dice en el versículo 23 en adelante. Si ustedes quieren pueden leerlo, el capítulo 6 desde el versículo 1 en adelante, para leer toda la enseñanza que tiene, toda la descripción. O por ejemplo, versículo 31, construyó en la entrada del santuario con puertas de madera, dice, esculpió sobre ellos bajos relieves de querubines, palmas, capullos abiertos, cosas que hay en el cielo y en la tierra. Y después, en los libros de Crónicas, se nos describe que para la dedicación del templo, la gloria del Señor invadió el templo. Entonces aquí nos hacemos una pregunta: ¿será que al Señor se le olvidó lo que dictó? Que no puede haber ninguna imagen en su presencia. ¿O será más bien que esa interpretación está equivocada? Que no son todas las imágenes. Hermanos, no se trata de todas las imágenes, sino solamente aquellas que se dice usurpan el lugar del verdadero Dios. Esa es la prohibición. Otros ejemplos de esto que podemos encontrar en la Biblia es cuando Dios manda hacer la serpiente de bronce y cuando Dios manda para hacer unos querubines de oro para la tapa del Arca de la Alianza. En el Arca de la Alianza se guardaban las tablas de la ley. Entonces Dios mandó a hacer 2 ángeles, 2 figuritas, 2 imágenes para la tapa que contenía las tablas que decían: no te hagas imágenes. ¿Cuál es la verdad aquí? La verdad aquí es que no son todas las imágenes. Repetimos, no prohíbe todas las imágenes, sino solamente aquellas que dicen que son dioses. Nosotros eso no lo hacemos. En la cabeza de ninguno de nosotros cabe que una escultura, que una imagen pueda ser Dios. Sin embargo, las imágenes de los santos nos recuerdan las maravillas de aquellos ejemplos, ¿verdad? Como en San José, todos hemos visto que en la Asamblea Legislativa existe un salón que se llama el Salón de los Presidentes, y está la imagen del presidente fulano y del presidente sutano, pero ese no es el presidente, es una pintura. Pasa lo mismo con las imágenes, hermanos, no nos dejemos engañar. Sigamos la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es lo que dice la doctrina de los apóstoles? Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 29. Si somos pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante a oro, plata, piedras modelados por el arte y el ingenio humanos. Esa es la doctrina de los apóstoles y esa es la doctrina de la iglesia. Las imágenes modeladas por manos humanas no son Dios. Nosotros sabemos que no son Dios. Y nosotros por eso las podemos tener. En el momento en que yo considere que una imagen es Dios, eso ya es el pecado de idolatría. Es interesante también notar que Jesús en ningún momento habla de las imágenes. Cuando Jesús habla de la idolatría, lo hace a un nuevo tipo de idolatría, que es la idolatría al dinero. Jesús condena la idolatría al dinero y lo hace muy fervorosamente. Dice: ninguno puede servir a Dios y al dinero. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, hermanos. Pero esta imagen, por ejemplo, esta imagen me recuerda a nuestro santo patrono, San Isidro.
a quien encomendamos nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestros problemas, nuestras cosechas. San Isidro Labrador, una vida ejemplar, no es Dios. Tampoco decimos que San Isidro se encogió y está aquí chiquitito, no. Es una imagen que nos recuerda San Isidro. La doctrina de los apóstoles es diferente a la doctrina de los protestantes, hermanos. Nosotros seguimos la doctrina de los apóstoles. No podemos nosotros pensar como los protestantes. Pablo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 23 en adelante, lucha contra aquellos que son detractores de él. ¿Y qué dicen los detractores de él? Oigamos, a ver cuál discurso se parece más, si el discurso de nosotros los católicos o al de los protestantes. Pero estáis viendo y oyendo decir que no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia, ese Pablo ha persuadido a mucha gente a cambiar de idea diciendo que las imágenes fabricadas por los hombres no son dioses. Aquellos pelean porque Pablo anda convenciendo a la gente de que las imágenes no son dioses y les afecta porque ellos son fabricantes de imágenes, que la gente pensaba que eran dioses. Fíjense, Pablo nos dice: si somos pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante a oro o a plata, forjadas por arte humana, doctrina de la Iglesia Católica. En cambio, ¿qué es lo que andan diciendo los protestantes? De que la gente anda diciendo que son dioses las imágenes. No, hermanos, eso no es así. No nos dejemos engañar. Amemos a la Iglesia. Amemos la doctrina de la Santa Iglesia, que nos ha traído la verdad, solo fundada sobre la persona de Pedro, la Iglesia. Mateo 16, 18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en singular. Primera de Timoteo 3, 15 dice la iglesia del Dios vivo, la iglesia en singular. No nos dejemos engañar, hermanos. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia y la fortaleza de tener una fe viva, una fe que convenza, para dar testimonio al mundo de que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo son el único Dios, trino y uno, a quien adoramos. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias a Marcelino por habernos acompañado. Gracias a ustedes por habernos acompañado también. Los esperamos la próxima semana en este programa, Señor, aumenta mi fe. Muchas gracias. ¿Cómo escapar de ti?